teológicas, teológicas, teológicas. Sentido que yo la tuve desde que hice mi doctorado. Entonces, el tema que yo hice el doctorado fue la acción católica entre 1930 y 1955 en Brasil y Colombia. Entonces, esa comparación. Y ahí ya vi la importancia de las mujeres en la acción católica. Entonces, incluí varios artículos sobre la acción católica. Entonces era una reflexión que yo ya venía haciendo desde hace tiempo. Lo que sucedió fue que en el año, creo que fue en el 2004 o 2005, hubo una reunión en Recife de Don Elder y la Acción Católica, Don Elder y las mujeres. De hecho, yo había entrevistado a Don Elder en dos ocasiones, cuando él así hizo sus viajes a París y a Bélgica. Entonces había tenido esa gran fortuna y además había trabajado con la gente que había sido de la Acción Católica. Es decir, conocía a algunos de los que habían trabajado con él. Bueno, algunas. Entonces yo hice esa ponencia y después, yo no sé si lo publicaron o no lo publicaron, creo que no. Después yo amplié un poco la cuestión para en Buenos Aires. En ese momento, también mi preocupación fue que había salido la carta de Ratzinger, en esa época todavía estaba en la congregación de la doctrina de la fe. Y entonces él hizo aquella carta sobre hombres y mujeres de la iglesia. Entonces yo digo, bueno, muy bien, si vamos, y él dice que hay que hacer un debate amplio y de todas las de buena voluntad y no sé qué. Bueno, perfecto. Si es vamos a entrar desde nuestra perspectiva, hay que mirar qué pasó en la historia. Entonces, bueno. Después me encontré con María Clara, que vio el artículo. Entonces a María Clara se le ocurrió que el artículo tendría que convertirse en libro. Que você tem que dar un librito, un fico allá, una cosa. Ustedes saben quién es María Clara. Entonces, se prometió, que hacer. Y bueno, y yo sí tenía eso por un lado, toda la preocupación, había tenido la reflexión sobre la acción católica. La otra reflexión que yo había hecho, otro trabajo grande que había hecho sobre mujeres, fue sobre la vida religiosa femenina, en el marco de la CLAR. Entre 1993 y el 2000, estuve trabajando con un proyecto pues, que tuvo mucha dificultad por el mismo tema, por ser el tema de la vida religiosa, entonces estuvo interrumpido por el Vaticano. Fue un tema que surgió a raíz de la invisibilidad de la mujer en la historia, pero entonces las más invisibles eran ellas. Y ellas me pidieron que hiciéramos algún trabajo en Seila, y digo, pero si no los hemos hecho, pues no somos capaces. Entonces les propuse hacer una investigación participativa, o sea que trabajábamos juntas. Y de hecho participaron 15.000 religiosas en el proyecto. Y se pudo hacer porque era en ese marco de la CLAR. Entonces se recogió en cada país mínimo del 10% participaron, en algunos países participaron todas, como en el caso de República Dominicana. Entonces se recogió mucha información sobre la vida religiosa en América Latina y entonces yo después hice la síntesis general, un trabajo muy dispendioso, pero creo que muy importante. Entonces yo tenía, digamos, como esas dos cosas, el tema de la acción católica y lo de la mujer. La otra cuestión que a mí me parecía que era interesante, es decir, trabajar con las congregaciones de vida activa, las religiosas de vida activa, era igual que los de la acción católica, porque entra a participar en la vida de la iglesia de forma muy activa, muy presente y muy importante. Yo creo que no se ha destacado eso suficientemente, en un momento en que era la primera vez en la historia moderna, digamos, después de muchos
siglos, que la mujer es llamada a participar del apostolado jerárquico. La Acción Católica tenía un mandato y la hacía parte del apostolado. Entonces, de esa manera las mujeres, lo mismo las congregaciones, a través de las escuelas, todo el aparato que se crea, son reconocidas por la Santa Sede y con un estatus especial a partir del Código Canónico del 17, que es otra cosa que me da estructura, porque entonces tanto la Acción Católica como las religiosas tenían una estructura común para América Latina. Eso me permite, a pesar de las diferencias, muchas veces hablar de cosas comunes, porque si no sería imposible hablar de una historia común para mí y usar cierto tipo de metodología. Entonces, el libro yo creo que ahora, pienso, por un lado, estoy contenta de haberlo hecho, por otro lado, tendría que haber sido más grande, tendría mucho más material para hacerlo. Porque tengo muchas cosas, hubo que cortar porque entonces no teníamos plata para publicarlo, bueno, todas esas cosas que suceden. Creo que tiene la importancia de recoger históricamente y demostrar la importancia histórica que tuvo tanto la vida religiosa como la presencia de las mujeres en la vida de la Iglesia. Y ese debate abierto por hoy Benedicto XVI, creo que es importante seguirlo. Y seguirlo en los términos que plantea, bueno, cuál ha sido la colaboración de hombres y mujeres en la Iglesia. En ese sentido también la otra cosa que tiene el libro es que recojo, porque como es toda una preocupación de vida que la recojo en el libro, tengo entrevistas que hice cuando yo hacía mi doctorado, que hace ya 30 años, y que entonces entrevisté a la primera mujer, que fue además la primera incluso entre varones y mujeres, la primera propagandista de la Acción Católica que vino a América Latina en 1932. En este país, como en muchos otros, la Acción Católica femenina fue previa a la Acción Católica masculina. Wow. Aunque algunos de mis colegas, Oscar Beoso, dice que empezó como forma experimental. No fue experimental. ¿Qué le fue la base, lo vio como una adoro Beoso. Lo vio y bueno, no, y además en el libro pues nos puedes ver ahí una cantidad de documentos donde sí, ya fue una cosa muy importante, y el propio cardenal Pizarro, que era el cardenal de la Acción Católica, dice que mucho antes de que se fundara la Acción Católica, en Brasil se hace Acción Católica, y señala la importancia de las mujeres, y lo señala no solamente, y esto es igual, pasa lo mismo, las primeras organizaciones de damas católicas, que digamos, siguiendo un poco el modelo de León XIII y después de Pío X, primerísimas experiencias de integración de los laicos al apostolado, primero son las mujeres. Es primero en México, es primero en Bogotá, es primero en Brasil, pero si nadie lo dice, seguimos siendo experimentales. Entonces yo creo que, bueno, eso por un lado, pero por otro lado, decir, no es solamente importante la participación y el protagonismo, sino que yo creo que ha tenido una influencia histórica muy fuerte. Es decir, las religiosas en ese periodo, finales del 19, comienzos del 20, cumplen un papel fundamental en el proceso de modernización de América Latina. Son los primeros colegios para mujeres, son los colegios religiosos de las comunidades religiosas estas de vida activa. Es decir, había habido la experiencia